Libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Y vamos a estar leyendo hasta el verso 7. Con mucha reverencia. Los que no tengan la escritura pueden escuchar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Puede sentarse. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: mudado a otro hombre. Amén. Cuando Israel no tenía rey, ellos pidieron a Dios que colocara sobre ellos rey como las demás naciones sobre la tierra. No era lo que Dios quería para ellos, porque Dios era el rey de ellos. Sin embargo, la Biblia registra que cuando Samuel lloraba por esta decisión que había tomado el pueblo, el Señor le hizo saber
que no era Samuel a quien ellos habían desechado, que era Dios, que era Él a quien estaban dejando. Dios le concede lo que ellos le pidieron. Dice la Escritura que de la tribu de Benjamín escogió a un joven llamado Saúl para que reinara sobre el pueblo de Israel. Cuando Saúl supo lo que Dios había determinado hacer con él, no lo podía creer. Era algo inconcebible para él. Se sentía incapaz. La preparación sentía que no la tenía. Así como sentía que su familia era una familia insignificante. Pero Dios le hizo entender que él no iba a reinar con sus propias fuerzas, que su espíritu vendría sobre él. Y cuando el espíritu estuviera, entonces él miraría las cosas de otra manera. Porque una cosa es tener al espíritu y otra cosa es no tenerlo. Llegó el día en que Saúl fue ungido. El profeta Samuel, dice la Escritura, que tomó una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza. Y luego que había colocado ese aceite sobre su cabeza, él le dice lo que iba a acontecer luego que Saúl se separara de él. Cada una de las señales que Saúl le dijo que se iban a cumplir, finalmente se cumplieron. El Espíritu Santo vino con poder sobre Saúl. Y en el momento que el Espíritu Santo vino sobre él, dice la palabra, que Saúl fue mudado a otro hombre. El Saúl que un día se sintió insignificante, incapaz, ahora se sentía con poder, con autoridad. Ahora sentía que sí iba a poder gobernar sobre el pueblo de Israel. En el momento que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, él estaba capacitado para hacer todo lo que le viniera a la mano, porque Dios estaba con él. Escúchelo bien. Él estaba capacitado. Lastimosamente, cuando le tocó enfrentar a los filisteos, él dudó, se sintió solo, creyó
que lo iban a vencer, se apresuró a hacer cosas que no debió hacer. Se equivocó. Es un error pensar que teniendo al Espíritu Santo y que haciendo la voluntad del Señor, cumpliendo la asignación que Él nos ha confiado, vamos a ser derrotados. Es un error pensar que Dios no nos va a respaldar y hacer algo que el Señor no nos ha mandado. Él nunca debió temer porque el Espíritu Santo estaba con él. Sin embargo, aun cuando falló en esa primera oportunidad, parece que Dios le dio una segunda oportunidad para que él se reivindicara. El Espíritu estaba con él y el Señor lo envía a combatir a Amalek, a destruir a los amalecitas, porque ellos se habían opuesto al pueblo de Israel cuando venían de Egipto hacia la tierra prometida. Salieron a enfrentarlos y Dios había tomado la decisión de destruirlos, de raerlos, de desaparecerlos. Y Saúl fue, pero lastimosamente, debiendo haber hecho todo lo que Dios le ordenó, nuevamente Saúl desobedeció, perdonándole la vida al rey de Amalek, perdonándole la vida a lo más gordo de sus ovejas y de su ganado. Eso trajo como consecuencia que Dios no le diera más oportunidad. Que Dios lo desechara para que ni él ni ninguno de su casa, escúchelo bien, ninguno de su casa reinara en Israel. Un hombre que había sido mudado a otro hombre. Un hombre que no tenía excusa delante de Dios, porque no estaba solo, porque el Espíritu estaba con él. Sin embargo, su terquedad, su obstinación, su determinación de hacer las cosas de manera contraria a como el Espíritu lo impulsaba, le trajo como consecuencia el fracaso, la derrota. Le trajo como resultado que tanto él como su casa, el Señor los desechara. Mudado a otro hombre. En la Biblia encontramos hombres que fueron mudados a otro hombre. Así como sucedió
con Saúl, pero que desafortunadamente falló. También encontramos hombres que no fallaron. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Gedeón un día se encontró escondiendo el trigo en el lagar. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para sacar el jugo de ella. Israel vivía amedrentado, escondido. Todo lo que cosechaban de sus cultivos lo tenían que ocultar. Habían unos enemigos que cada vez que estaba próximo el tiempo de la siega, de la cosecha, ellos irrumpían, entraban, invadían. Y entonces devastaban todas sus cosechas. Y dice la Escritura que de esta manera Israel empobrecía. Había un enemigo que los estaba oprimiendo, que los estaba empobreciendo. Y el ángel de Jehová es una cristofanía. Es el Señor Jesucristo en una aparición antes de venir a la tierra en carne. Dice la Escritura que se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se quedó así: ¿con quién estará hablando? Estamos acá porque él sabía que no era ese hombre esforzado. Él sabía que no era ese hombre valiente. Él sabía que estaba escondido en una cueva. ¿Por qué tenía temor?
porque tenía miedo que vinieran los madianitas, los amalecitas, los del oriente, y que le quitaran lo poco que le quedaba de sustento, de alimento, de comida. Él estaba atemorizado. Cuando el Señor le dice que Él estaba con él, él no lo podía entender. Y aún más cuando el Señor le hace saber la razón por qué se le estaba apareciendo. Había una misión, había algo que debía hacer Gedeón. Gedeón era el hombre que Dios estaba escogiendo para enfrentar a los pueblos enemigos. Pero Gedeón decía: ¿de qué manera lo voy a hacer? Mi familia es pobre, soy el menor de mis hermanos, no tengo la capacidad. No soy ese hombre de guerra, no soy ese hombre valiente, pero el Señor le dijo: Jehová está contigo y desde hoy eres mudado a un hombre de guerra valiente que enfrentará y derrotará a tus enemigos. Yo no sé cómo has llegado en esta noche a este lugar. Quizás llegaste intimidado, atemorizado, porque hay una enfermedad que te está amenazando. Hay un problema en la casa. Hay una dificultad en la familia. Quizás las cosas no van bien en la economía. Quizás te está sucediendo como al pueblo de Israel, que había algunos enemigos que lo estaban haciendo empobrecer, y que en lugar de tener gozo, paz, alegría, era todo lo contrario. Ellos huían, ellos se escondían, ellos estaban atemorizados. Ellos decían: esto es imposible. Hasta que el Espíritu Santo, dice la Escritura en el versículo 34 de ese mismo capítulo que usted leyó, dice que vino sobre Gedeón. El Espíritu Santo se vistió de Gedeón. Y el que en un momento había tenido temor, había tenido miedo, el que en un momento se encontraba escondido, atemorizado, estaba saliendo a la batalla con un ejército de solo 300 hombres a enfrentar un ejército de 135,000 soldados. Yo no sé si la iglesia está entendiendo lo que el Espíritu nos está hablando. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, eres mudado a un nuevo hombre, eres mudado a una nueva mujer, que no importa de qué tamaño sea el enemigo, que no importa de qué tamaño sea la adversidad, que no importa de qué tamaño sea el problema, que no importa de qué tamaño sea lo que Satanás, el diablo, ha levantado, tú lo podrás enfrentar. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, es mudada a un nuevo hombre, a una nueva mujer.
Algunos dirán, yo era tímido para hablar en público. Yo lo pensaba, yo decía, no lo podré lograr. Me da miedo. Creo que Dios se equivocó conmigo. Me gusta trabajar con los niños porque estoy allá, en un lugar donde nadie me ve, donde nadie me escucha. Pero sentir que me voy a poner de pie delante de un auditorio es algo que me aterroriza, que me intimida. Yo creo que la mayoría de los que hemos sido llamados al ministerio de una manera responsable hemos sentido que Dios se ha equivocado, porque vemos que es una gran responsabilidad y que nuestra propia fuerza es imposible lograrlo, hasta que el Espíritu Santo viene, nos convence y nos hace sentir, tú eres el hombre, tú eres la mujer. Y entonces lo que un día nos producía miedo, lo que un día nos producía temor, se convierte en una pasión. Y entonces comenzamos a ver la gloria. Y entonces comenzamos a sentir el respaldo de Dios. Y entonces comenzamos a ver el resultado de hacer las cosas bajo la unción del Espíritu de Dios. El que un día estuvo intimidado fue el que Dios usó para darle la victoria al pueblo de Israel. Iglesia, tenemos que entender lo que el Señor nos está hablando. El Señor te quiere mudar a una nueva persona. El Señor quiere hacer de ti una persona consagrada. Que te has sentido espiritualmente sin fuerzas, que piensas que no te vas a levantar. Es solo que aceptes lo que el Señor está hablando. El Señor te puede mudar en esta noche. Como lo hizo con Gedeón. El que en un momento era un cobarde se convirtió en un valiente. Porque el Espíritu Santo vino sobre él y lo llenó. Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos,
para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar. Amén. Jeremías era un adolescente cuando el Señor lo llama al ministerio. Déjeme decirle, escuche bien esto, iglesia, que cuando el Señor llama a alguien joven al ministerio, es porque ya Dios buscó de entre los ancianos y no encontró. Porque Dios no quiere que su pueblo padezca, que las cosas lleguen a lo peor, para entonces Él mostrar su gracia, su misericordia, su favor. No. El Señor llamó a Jeremías. Y Jeremías, al escuchar lo que el Señor le estaba encomendando, déjeme decirle que pienso en Jeremías y a la vez veo los rostros de muchos de los que estamos acá y entiendo que no hay otra alternativa. Si Dios te dijo que eres tú, no lo dudes ni lo trates de evitar. Jeremías le dijo al Señor que él era un niño. Y el Señor le dice: no digas que eres niño. ¿Dónde están los niños acá? Levántenme la mano. Lo que muchas veces no quieren los adultos, los ancianos, Dios se lo va a dar no solo a los niños espirituales, sino a los niños de edad. Créanlo. Jeremías dijo que era un niño y el Señor le dijo: no digas que eres niño, porque harás todo lo que te diga. Irás a donde yo te mande. Jeremías creyó que lo que Dios quería hacer con él era algo imposible. Era algo que no lo iba a poder lograr. Hasta que el Señor dice que extendió su mano y colocó las palabras en la boca de Jeremías. Estamos acá. Hasta que el Señor tocó la boca de Jeremías y le dijo: he puesto mis palabras en tu boca. En ese momento, el que era un niño se convirtió en una zarza encendida. El que era un niño se convirtió en un hombre de fuego. El que era un niño se convirtió en el profeta Jeremías. El Espíritu Santo es el que nos muda
a una nueva persona. Lo que él consideró que era imposible hacer para Dios fue lo que desde ese día se mantuvo haciendo. ¿Por qué? Porque fue mudado a otro hombre. Iglesia, el Señor te quiere mudar. Yo no entiendo cómo hay gente que tiene al Espíritu Santo y tienen una vida espiritual fría, tibia, carnal, mundana. No lo entiendo. El peor estado espiritual en el que se encontró David fue cuando cometió el adulterio y se quedó callado. Cuando la gente peca y se queda callada, el Espíritu Santo se comienza a apagar. Y es muy difícil que la persona, aún teniendo al Espíritu Santo, porque no fue que se fue, como pasó con David, que el Espíritu no se fue, se quedó. Pero ¿cómo se quedó? Se quedó apagado. Había algo en el corazón de David, y era que aun cuando él había adulterado, había asesinado, él amaba a Dios. Y él no quería terminar como los que se alejan del Señor. Y había una súplica en él. Después que vino el profeta, a quien Dios usó para que David pudiera confesar su pecado. El profeta le hizo saber que su pecado estaba descubierto delante de Dios, y que aunque él insistiera, aunque él tratara de ocultarlo, la única manera como las cosas podían cambiar era que reconociera que había pecado y se arrepintiera. David se arrepintió, y en su arrepentimiento él escribe los Salmos 32, 51, pero también escribe otros salmos donde él suplica sanidad, porque el pecado que David cometió no solamente trajo como consecuencia que la espada nunca se apartó de su casa, sino que aún físicamente él enfermó. Con todo que se levantó la espada, con todo que estuvo enfermo, con todo que estuvo expuesto a perderlo todo,
La súplica que él hace en el Salmo 51, el versículo 11, es: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Usted sabe lo que es eso, iglesia? Estamos hablando que David entendía que si él no tenía el Espíritu Santo, entonces no podía ser el hombre que tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que lo que hiciera fuera del agrado de Dios. Entonces el hombre valiente, el que salía a la guerra y derrotaba a sus enemigos, ya no los iba a poder derrotar. Entonces el que componía salmo, el que adoraba a Dios, aquel que cuando tocaba el arpa los demonios huían delante de él, nada de eso iba a poder suceder. Iglesia, el Señor quiere hacer de ti lo que tú no eres. El Hijo de Dios, el instrumento de Dios, el padre de familia, el ministro de Dios, el empresario, el estudiante, qué sé yo. Pero déjame decirte que lo que es imposible concebir sin el Espíritu de Dios, cuando lo tenemos, entonces se vuelve posible. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que anhelar que el Espíritu Santo venga sobre él y lo mude a un nuevo hombre. La Biblia habla de un hombre llamado Pedro. Era pescador de peces. Y un día el Señor lo encuentra y lo llama. Le dice que quería hacer de él un pescador de hombres. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos dice la Escritura que el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el aposento alto. Perseverando en oración, hasta que se escuchó como un estruendo y vino sobre todos los que estaban en ese lugar el Espíritu Santo. Luego que todos los que estaban en Jerusalén escucharon hablar a los discípulos del Señor y creyendo que estaban ebrios, Pedro se puso en pie y dijo que no era lo que ellos pensaban, que era apenas la hora tercera. Eran apenas las 9 de la mañana. El día apenas comenzaba. Que era el Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Y que lo que estaba aconteciendo era lo dicho por el profeta Joel. Que en los postreros tiempos el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne. Luego que ellos escuchan a Pedro, llega un punto donde dice la Escritura que sus corazones se compungieron.
Y sintiéndose pecadores le preguntan: ¿qué haremos? Y Pedro le dice que se arrepintieran y se convirtieran. Y dice la Escritura que ese día se arrepintieron y se bautizaron en el nombre del Señor un número como de 3,000 hombres. El que un día estuvo pescando peces, luego que vino el Espíritu Santo de Dios, fue convertido en un pescador de hombres. El que un día pescó peces, fue mudado a pescador de hombres. De pronto algunas de las que están acá dirán: yo soy un padre de familia, yo soy una ama de casa, yo no tengo un estudio profesional, yo apenas estudié hasta la primaria. Pedro era ¿qué? Pescador de peces. Y fue mudado ¿a qué? A pescador de hombres. Y en el primer mensaje, escúchalo bien, sin haber hecho una previa publicación, sin haber salido a las calles, sin haberlo dicho por la radio, por la televisión, por la internet, ese día, en el primer sermón que predicó, dice la Escritura que pescó 3,000 almas para el Señor. ¿Quién hizo la diferencia? El Espíritu de Dios. Iglesia, esto no es un juego. Saúl recibió al Espíritu Santo para que fuera no solo el primer rey, para que hubiese sido el mejor rey de Israel. Sin embargo, aun cuando había sido mudado a otro hombre, el hombre se resistió. El hombre se negó a someterse, a obedecer, a seguir al Espíritu de Dios. Fue mudado a otro hombre, pero lastimosamente no le sirvió. Si el Señor te muda a una persona hambrienta, sedienta de su presencia, no lo resistas. Si Él te muda a una persona con deseo de venir a la casa del Señor, de congregarte en todo tiempo, no lo resistas. Duele decirlo, hay gente sobre la cual el Espíritu Santo viene y comienza a producir en ellos el querer como el hacer, pero a medida que el Espíritu lo está haciendo, ellos también lo están resistiendo. Yo le preguntaba, Señor, si muchos han sido sanados, liberados, muchos han sido bendecidos, sus vidas han cambiado, ¿y por qué muchos se quedan en el camino? ¿Por qué muchos no avanzan? ¿Por qué muchos se desvían?
Porque muchos retroceden. Y el Señor me decía, ¿por qué lo hacen como lo hizo Saúl? Él los mudó a otra persona. Y aun cuando tenían al Espíritu, decidían ir en contra de lo que el Espíritu les decía. Puede decirlo, y por eso hay gente fracasando como ministros de Dios. Por eso, lo que un día estuvo lleno del Espíritu Santo termina como si él nunca hubiese estado. Si él quitó de tu vida lo que no te dejaba avanzar, ¿por qué vas a vivir como si todavía aquello que no te dejaba avanzar estuviera? No sé si me estoy haciendo entender. Hay gente que Dios la sanó para que estén de rodillas, adorándolo, buscándolo, dándole gloria, caminando con él, sirviéndole como él manda en su palabra. Y todavía tienen excusas como si la enfermedad aún estuviera. Hay gente que el Señor lo sacó de la deuda, del desempleo. No tienen excusa para no venir a la casa de Dios. Sin embargo, viven llevándole la contraria a Dios. Un día fueron llenados del Espíritu para no vivir más en la miseria, en la pobreza, en la escasez. Pero ¿saben lo que están provocando? Lo que provocó Saúl. No le lleves la contraria al Espíritu Santo. Déjate de estarlo resistiendo. El Señor le soportó la primera a Saúl, pero la segunda no se la soportó. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que no solamente él pereció, pereció toda su casa. El Señor te quiere mudar a una nueva persona. Él quiere darte una nueva manera de pensar, para que pienses diferente. Él quiere colocar en ti una nueva manera de hablar, para que hables diferente. Él quiere colocar en ti una nueva manera de actuar, para que actúes diferente. Pero hay gente que el Espíritu les está dando, les está dando, les está dando, y ellos siguen con la misma actitud, resistiendo. Y no es a hombre que están resistiendo, es al Espíritu Santo. Jeremías dijo: soy niño. Pero cuando el Señor tocó su boca, él entendió que ya él era una nueva persona. Gedeón dijo que era pobre y que su familia era la más insignificante en Israel. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, se vistió de él, entonces Gedeón fue el valiente guerrero que un día no fue. El que un día fue pescador de peces, luego que el Espíritu Santo vino sobre él, se convirtió en el pescador de hombres. Usted decide si deja que lo que el Espíritu Santo comenzó en su vida sea perfeccionado, o usted sencillamente lo resiste. Porque hay gente en la que Dios comienza la buena obra, pero lastimosamente uno no ve que se perfeccione. ¿Por qué?
porque lo resistieron. Esta es una noche para recibir como lo recibió Saúl. Todo lo que te venga, todo lo que te venga, no era todo capricho del corazón de Saúl. Era todo lo que el Espíritu te impulse a hacer. Hazlo. Porque quiere decir, Dios te está dando su respaldo. En otras palabras, Dios no te va a dejar en vergüenza. Pudo haber sido el rey más brillante en todo Israel, pero como él lo desechó, el Señor tuvo que buscarse ¿a qué? A un jovencito. Los niños que se estén preparando, porque lo que los adultos no queramos, el Señor lo va a depositar sobre ellos. Dale fuerte el aplauso al Señor.